La luna del ciervo que arde. El presagio entre la niebla. En las tierras olvidadas de Cuaribana, un pueblo enclavado entre montañas y bosques espesos, la niebla baja cada julio como un telón que cubre secretos antiguos. Pero hay una noche en particular que los ancianos temen y que los jóvenes ignoran, la noche de la luna del ciervo, cuando el cielo se enciende con una luna anaranjada y los susurros del bosque se convierten en gritos. Esa noche cayó como una sentencia. Era 15 de julio y la niebla había comenzado a filtrarse temprano desde el bosque de Sambarú, donde los árboles parecían inclinarse hacia el pueblo como si quisieran escuchar. Los perros aullaban, las luces parpadeaban, y en la radio de onda corta que aún usaban en la estación policial, una interferencia constante repetía una frase en un idioma olvidado. Martina, una joven bióloga que había regresado de Quito para estudiar los patrones migratorios de los ciervos de cola blanca, fue la primera en notar algo extraño. Los animales huían del bosque. Ciervos con los ojos enrojecidos, con las astas ennegrecidas por una sustancia parecida al carbón, salían de los árboles como si escaparan del mismo infierno. Algunos se lanzaban por los acantilados. Otros simplemente caían, muertos de miedo. Esa noche, la luna se alzó. Roja, gigantesca. Ardía. No era metáfora, parecía fuego suspendido en el cielo. Los niños decían que veían una silueta moverse frente al disco lunar, una criatura con astas de ciervo y cuerpo humanoide, caminando lentamente por el aire. Los hijos del fuego blanco. Martina, obsesionada con entender el fenómeno, contactó a don Hilario, el último de los berecantes, guardianes de la tradición oral de Cuaribana. Él no hablaba con forasteros, pero al verla con una astilla negra, parte de una asta que había recogido, la hizo pasar a su choza sin decir palabra. Lo han despertado, susurró mientras arrojaba hojas secas al fuego. El ciervo del alba eterna. Lo sellamos hace generaciones, cuando el bosque ardió y lloró sangre. Pero la luna, esa luna no debió alzarse así. Don Hilario le explicó que cada 100 años, si los ritos no se cumplían, el ciervo que arde regresaba para reclamar las almas de quienes han roto el pacto. No talar el corazón del bosque, no derramar sangre en la noche de niebla, no mirar la luna directamente. Martina no dijo nada. Sabía que hacía 3 días, su grupo de investigación había cortado árboles centenarios para instalar cámaras trampa. Esa misma noche, los demás miembros del equipo comenzaron a desaparecer uno a uno. Las cámaras solo grababan una figura al fondo, quieta, con ojos blancos brillando en la neblina. No se movía. Pero cuando los cuerpos eran encontrados, las grabaciones mostraban que la figura ya no estaba ahí. Fuego bajo la piel. A medida que los días pasaban, la niebla no se disipaba. Las antorchas encendidas en las calles se apagaban solas, y en las paredes de las casas aparecían marcas de pezuñas calcinadas. Martina comenzó a tener sueños con el bosque ardiendo y un ciervo de carne abierta caminando entre los árboles, su cuerpo hecho de ramas negras y fuego líquido. En sus pesadillas, una voz le decía: «Eres raíz y daño. Ahora serás semilla de fuego». Una madrugada, al despertar sudando y con olor a humo en la ropa, vio que sus manos estaban llenas de hollín. Su cama tenía ceniza, y en su pecho, una quemadura en forma de asta. Fue entonces cuando entendió que no bastaba con huir ni rezar. Debía entrar al bosque y encontrar el altar de las cornamentas, un lugar sagrado sellado hace siglos, donde los antiguos sacrificaban ciervos de humo para mantener sellado al ente. Corazón del bosque maldito. Martina partió al bosque con don Hilario, quien le entregó un amuleto hecho con huesos y un corazón de resina negra. Al cruzar el umbral del primer círculo de árboles, el mundo cambió. El bosque respiraba, susurros salían de las raíces, y los árboles sangraban una savia ardiente. Llegaron al altar justo cuando la luna alcanzaba su punto más alto. Frente a ellos, la criatura. Majestuosa y terrible. Tenía un cuerpo alargado, patas traseras como ramas retorcidas, el torso de un hombre carbonizado, y una cornamenta ardiente que crujía como leña encendida. Sus ojos no eran ojos, eran pozos de dolor. Martina cayó de rodillas. No podía respirar. El ente se acercó y habló dentro de su mente. Lo sembraste, lo rompiste, lo despertaste. Ahora sangra la tierra por tu culpa. Don Hilario gritó un conjuro en lengua ancestral y arrojó el amuleto al suelo. Un fuego blanco envolvió al ciervo ardiente. Pero este no gritó. Solo los árboles lo hicieron,
como si doliera arrancar parte de la tierra misma. El altar se resquebrajó. El cielo se tornó gris. Y la luna, finalmente, dejó de arder. Las astas bajo la piel. Martina sobrevivió. Pero no volvió a ser la misma. Meses después, en Quito, fue hospitalizada por dolores en la espalda. En las radiografías, los médicos encontraron algo imposible: unas protuberancias óseas, creciendo lentamente, con forma de astas. Cada año, cuando llega julio y la luna del ciervo se alza, la niebla vuelve a tocar su ventana. Y en su reflejo, a veces, ya no se ve del todo humana. El crujido bajo la piel. El hospital donde Martina estaba internada quedó en silencio la noche del 14 de julio. La luz parpadeó y las alarmas dejaron de sonar. En la habitación 403, ella despertó entre espasmos, con la espalda abierta en una herida sangrante y negra. No sentía dolor. Solo un calor que ardía desde su columna, como si algo más estuviera naciendo dentro de su cuerpo. El doctor Cedeño, que había quedado encerrado con ella por la falla eléctrica, se acercó a calmarla. Cuando intentó inyectarle un sedante, vio como dos astas retorcidas, cubiertas de una membrana oscura, comenzaban a asomar desde su omóplato derecho. Martina gritó. Pero no por el dolor, sino por el recuerdo. La criatura del bosque, el ciervo que arde, había dejado una semilla dentro de ella. No fue una maldición, sino un injerto vivo. Un nuevo ser. Ella era la tierra fértil para su renacimiento. El doctor intentó correr. No llegó a la puerta. Algo invisible lo empaló desde el pecho hacia el techo. Sangre caliente llovió sobre Martina mientras su piel palidecía, y una voz profunda, áspera, antigua, brotó de su garganta. La carne es bosque. La sangre es fuego. El cuerpo, sacrificio. El ritual de las astas negras. Martina escapó del hospital cubierta con una bata ensangrentada. Por las calles, nadie la vio. Donde pisaba, la niebla se espesaba y las lámparas estallaban. En su cabeza, escuchaba los lamentos de los ciervos muertos, las oraciones de los viejos berecantes, y los latidos de la luna como un tambor que marcaba el fin. Refugiada en una bodega abandonada de la Universidad Central, investigó viejos textos coloniales robados de una biblioteca oculta. En ellos encontró un término, cornamenta del renacer carmesí, una condición impuesta por el dios ciervo a ciertos humanos culpables de romper el pacto con la tierra. Quien la sufría, lentamente perdía su humanidad, hasta convertirse en un ente devorador de bosque, fuego y sangre. Pero había una nota escrita a mano, envejecida por el tiempo. Solo el fuego del corazón de un ciervo negro puede purgar el alma infectada. Pero para ello, se debe entrar en la espesura, en el umbral de las cornamentas, y sobrevivir la prueba de los espejos de hueso. Martina sabía a dónde debía ir. De vuelta a Cuaribana. Al centro del bosque prohibido. A lo profundo donde ya no hay caminos, solo susurros que arrastran. El umbral de las cornamentas. Martina llegó una noche antes de la segunda luna del ciervo. El pueblo estaba desierto. Las casas vacías, los cuadros torcidos, las cruces enterradas de cabeza. En la iglesia colapsada, encontró a don Hilario colgado de las vigas, con astas brotando de su pecho y una nota grabada con sangre. El bosque reclama lo que pariste. Martina entró sola al bosque. Cada paso la convertía más en algo distinto. Las astas ya salían de su espalda completamente, y sus ojos comenzaban a reflejar el fuego. Animales muertos la seguían. Ardían pero no morían. Criaturas deformes se escondían tras los árboles, susurrando con voces de niños. Al llegar al umbral, un círculo de árboles podridos formaba una puerta. Cruzó. Allí, los espejos de hueso la esperaban. Eran figuras clavadas en el suelo, humanas pero deformadas, con sus rostros torcidos por el dolor y una especie de espejo de cristal sangriento en el pecho. Cada uno de esos espejos mostraba una versión de ella misma. Martina asesinando a su madre. Martina cubierta de astas devorando niños. Martina convertida en un altar viviente. Martina sin rostro, ardiendo como una antorcha. Debía enfrentar a cada reflejo, destruirlos. Pero al hacerlo, su cuerpo cambiaba más. Se volvía menos humana. Más ciervo. Más fuego. El corazón del ciervo negro.
En el centro del bosque encontró una criatura diferente. El ciervo negro, una bestia enorme, con ojos grises y astas que chorreaban aceite oscuro. A su lado, una hoguera viva latía como un corazón. Para salvarse, debía matarlo y arrojar su corazón al fuego. Pero el ciervo hablaba. Su voz era la de su padre muerto. «Hija, ¿por qué me abandonaste? ¿Por qué trajiste el fuego al bosque?» Martina se quebró. Cayó de rodillas. Las astas en su espalda crecieron más. Le perforaron el cráneo. Sangraba por los ojos. Pero en un instante de lucidez, recordó su humanidad. Gritó con rabia, se levantó y clavó sus astas en el corazón del ciervo negro. La criatura chilló como 1000 almas quemadas al mismo tiempo. El fuego se tornó blanco, luego negro, y luego todo fue silencio. La cierva de la luna roja. Meses después, en los alrededores de Cuaribana, algunos cazadores dicen haber visto una figura extraña en el bosque. Una mujer con ojos encendidos, cuerpo cubierto de ceniza y 2 astas retorcidas saliendo de su cráneo. No ataca. Solo observa. Espera. Pero en cada luna del ciervo, se escucha su lamento en la niebla. Dicen que camina ardiendo en medio del bosque, y que los árboles se inclinan a su paso. Ya no es Martina. Ahora es la guardiana de la cornamenta eterna. Mitad sacrificio, mitad castigo. Y cuando alguien rompe el pacto, ella viene. Y arde junto a ellos. El despertar del monstruo lunar. Años después de la desaparición de Martina y el cierre oficial del bosque de Cuaribana, un grupo de científicos internacionales cruzó las fronteras legales y espirituales que protegían el lugar. El gobierno ecuatoriano había prohibido el acceso tras las muertes misteriosas ocurridas en la zona, pero la organización privada NeuroGeocorp ofreció financiamiento y seguridad. Su propósito: investigar las alteraciones atmosféricas y biológicas anómalas bajo la luna llena de julio. La expedición fue encabezada por la doctora Karen Velasco, neurobióloga, acompañada de 5 expertos. Dante Aguilar, climatólogo. Susan Graves, especialista en genética animal. Ulises Narváez, geólogo. Carmen Tejada, especialista en lenguas antiguas. Y el enigmático coronel retirado David Knox, encargado de seguridad. El 14 de julio instalaron su base en un claro entre árboles petrificados. Allí, los sensores comenzaron a fallar, las brújulas giraban sin sentido y las grabaciones nocturnas captaban siluetas imposibles. El suelo ardía por dentro. Y en el cielo, la luna comenzaba a teñirse de sangre. Las astas del abismo. Ulises, el geólogo, fue el primero en desaparecer. Había entrado solo a una grieta recién abierta entre las raíces de los árboles antiguos. Su cámara corporal solo captó un sonido, un crujido de huesos y una respiración profunda, grave, como si algo gigantesco despertara en lo profundo del mundo. Cuando lo encontraron, su cuerpo estaba erguido en el centro del campamento. No tenía ojos. Su piel había sido marcada con símbolos astados que latían como si tuvieran pulso. Karen, horrorizada, ordenó evacuar. Pero era demasiado tarde. Carmen, la lingüista, había traducido parte de un texto tallado en piedra que hallaron cerca del altar antiguo. El ciervo de la luna no es un dios. Es el primer corazón que ardió. Fue sellado por la mujer del sacrificio. Pero su cría aún duerme, en lo profundo. Y esa noche, la tierra se abrió. Desde las entrañas del bosque emergió una criatura que parecía formada por los restos de todos los animales muertos, los árboles quemados y los pecados del mundo. Tenía una cabeza parecida a la de un ciervo, pero gigantesca, con mandíbulas múltiples, una cornamenta de raíces vivas que se retorcían, y un torso cubierto de ojos cerrados que lloraban savia negra. Cada uno de esos ojos tenía el rostro de Martina en su interior. Susan gritó. Pero su voz fue absorbida por la criatura. No la mató, la disolvió en el aire como polvo. Como si nunca hubiera existido. El ritual del último corazón. Karen y los pocos sobrevivientes huyeron hacia el centro del bosque, perseguidos por los aullidos deformes de lo que ahora llamaban el monstruo lunar del ciervo. No caminaba, flotaba, dejando un rastro de fuego y huesos partidos. En medio de la huida, hallaron una cabaña cubierta de ceniza, con dibujos en las paredes. La historia de Martina, su transformación y el ritual que la convirtió en guardiana. Allí,
Encontraron algo más, un libro sellado con sangre vieja. Al abrirlo, Carmen palideció. El monstruo no es el ciervo, es su cría. El verdadero ente duerme en el cielo. Esto es solo el hijo que Martina no pudo contener. Ella lo parió, con su alma rota. La única forma de sellarlo era repetir el antiguo sacrificio, entregar un corazón humano bajo la luna, en el altar, ardiendo en fuego blanco. Pero debía ser voluntario. Y debía estar marcado por la criatura. Dante, que había sido herido por uno de los tentáculos del monstruo, aceptó. Su cuerpo ya estaba cambiando. Su piel se tornaba corteza, sus venas, raíces. Prefiero morir como humano, que vivir como parte de esa cosa. Bajo la luna que sangra. La luna alcanzó su punto máximo. Era enorme, completamente roja. En el altar de cornamentas, Karen encendió la llama con la última chispa de fuego blanco, una esencia rescatada del diario de Martina, destilada en una pequeña cápsula de resina. Dante se acostó entre las piedras. El monstruo se acercaba, devorando árboles, tierra y hasta la luz. Se movía como un eclipse viviente. Cuando el corazón de Dante fue ofrecido al fuego, el altar vibró. Las raíces del bosque se alzaron como serpientes y envolvieron a la criatura. Los ojos en su torso se abrieron al mismo tiempo y gritaron. El rostro de Martina apareció en el cielo, llorando ceniza. El monstruo ardió. Y la luna, cayó una lágrima negra. El bosque que recuerda. La doctora Karen fue la única sobreviviente. Nunca volvió a hablar. Se encuentra internada en un hospital psiquiátrico donde dibuja la luna una y otra vez, y entre los trazos aparecen astas, ojos, árboles muertos y niños llorando. Los satélites han detectado que cada 14 de julio, una sombra enorme se mueve debajo de la superficie del bosque de Cuaribana. No hay fauna. No hay aves. No hay viento. Solo niebla. Y a veces, se escuchan pasos suaves, como pezuñas caminando sobre huesos. Hola. Antes de que sigas disfrutando de este contenido, tengo algo importante que decirte. ¿Ya eres parte de nuestra comunidad? Si no lo eres, este es el momento perfecto para unirte. Al suscribirte, te aseguras de no perderte ningún vídeo nuevo. Accedes a contenido exclusivo y sorpresas especiales. Dale al botón de suscribirse y activa la campanita para ser el primero en ver nuestras novedades. Y ya que estamos, ¿qué opinas de este vídeo hasta ahora? Déjame un comentario, me encantaría saber lo que piensas. Tu apoyo marca la diferencia. Gracias por estar aquí. Ahora, volvamos al vídeo. La grieta en el cielo. El 15 de julio del año 2031, a las 3:03 de la madrugada, todos los observatorios del mundo captaron lo imposible. Una grieta negra se abrió en la superficie de la luna. No fue un impacto. No fue un cráter. Fue una herida viva. Desde su interior, una sustancia densa, oscura como alquitrán, comenzó a flotar hacia la Tierra, cayendo como lluvia negra sobre selvas, océanos y ciudades. Donde tocaba, la vida se retorcía. Las raíces crecían de la carne. Los animales se deformaban. Los humanos olvidaban su nombre y hablaban en lenguas antiguas. Fue el inicio del desprendimiento lunar. La luna que parpadea. En un centro de investigación subterráneo en Noruega, un grupo de científicos aislados intenta descifrar los símbolos encontrados en las piedras del altar de Cuaribana, ahora resguardadas por una coalición secreta llamada Proyecto Astas del Fin. Entre ellos está el doctor Eduardo Samper, astrobiólogo colombiano, obsesionado con una teoría prohibida. La luna no es un satélite. Es un organismo sellado. Es la placenta de un dios enterrado por los primeros humanos. Los textos tallados hablan de Lunarak, el corazón dormido de las astas eternas. Una entidad que cayó del cielo antes del tiempo, que se alimentó de la tierra hasta que los primeros ciervos sagrados la sellaron en un capullo de hueso flotante, la luna. El ritual del fuego blanco, transmitido generación tras generación, era un antiguo sistema de contención biológica. Pero ahora, la luna sangra. Y ya no parpadea. Mira. El descenso del ciervo estelar. Mientras los gobiernos del mundo colapsan y las ciudades se inundan de niebla caliente, columnas negras de hueso comienzan a brotar desde el suelo, señalando una dirección común, el punto cero. Cuaribana.
El bosque se ha convertido en un vórtice donde el cielo se curva. No hay tiempo. Solo hay fuego. Karen Velasco, ahora poseída parcialmente por los restos de Martina que habitan su mente, regresa al bosque. La mitad de su cuerpo está cubierto de corteza viva. Habla con dos voces. Viene caminando desde la luna. Lo que arde ya no es la luna. Es su cráneo. Y está por abrirse, como un huevo. Las visiones se intensifican. Astas gigantes saliendo de la superficie lunar. Ciervos de hueso flotando entre estrellas muertas. El grito de un dios atrapado en su propio cráneo. Entonces ocurre. La luna comienza a caer. No en pedazos. Entera. Lenta. Con gravedad propia. Como si eligiera el lugar exacto donde nacer. El cráter de la nueva carne. Cuando la luna impacta Cuaribana, no destruye la Tierra. Se fusiona con ella. En lugar de un cráter, surge una torre viva de huesos, savia y fuego, una especie de útero abierto que palpita con un ritmo cósmico. Desde su interior, nace la criatura. No tiene nombre, pero los sobrevivientes la llaman el ciervo delfín. Tiene cientos de patas, una cornamenta que cubre el cielo y ojos en forma de lunas que giran en su cuerpo. Su aliento apaga las estrellas. Y su llanto revive a los muertos. No viene a conquistar. Viene a recomenzar la evolución, desde la carne astada, desde la raíz del pecado. El mundo comienza a transformarse. Los humanos que lo miran directamente pierden su identidad y se convierten en ramas andantes, fusionados con criaturas extintas y sombras olvidadas. La tierra ya no gira. Gira alrededor del monstruo. El último sacrificio. En medio del apocalipsis, un grupo de sobrevivientes descubre la última parte del texto sagrado de los berecantes. Cuando el dios abra su cráneo, la única forma de cerrarlo es sembrándole la semilla de su propio corazón. Una criatura nacida de humano y fuego, marcada por la primera luna caída. Karen lo comprende. La única que puede detenerlo es Martina, o lo que queda de ella. Su alma, atrapada entre la corteza del bosque y los reflejos de fuego, debe ser guiada hacia el centro del monstruo. Con ayuda de un niño sin rostro que aparece en sus sueños, el ciervo negro encarnado, Karen se interna en el cráneo lunar, que ahora es una catedral viviente. Allí, entre ecos de mundos antiguos, encuentra a Martina. Ardiendo. Atada. Viva. Le arranca el corazón y lo lanza al núcleo. Un grito atraviesa el planeta. La luna sangra. El monstruo aúlla. Y por primera vez, el cielo se apaga. El ciervo de las estrellas muertas. Años después, la tierra ya no es tierra. Es otra cosa. Una mezcla de raíces, ceniza y ecos. En el cielo, una nueva luna aparece. Hecha de hueso, piel y un ojo cerrado en el centro. Dicen que dentro de ese ojo, aún puede verse a Martina. Mirando hacia abajo. Esperando. Porque los dioses nunca mueren. Solo esperan su próxima cornamenta. El ojo que gira sobre la tierra. Cuando el cielo dejó de mentir. Año 2045. El mundo ya no se parece a lo que fue. Ciudades derrumbadas, selvas con árboles que caminan, océanos congelados por dentro. El sol parpadea como si dudara en quedarse. Y sobre todo, en el firmamento, suspendida como una advertencia viva, la nueva luna. Un globo de carne ósea, con una cornamenta rota y un único ojo cerrado, latiendo lentamente como si durmiera o recordara. Los humanos que quedaron se dividen en dos. Los ocultos, que viven bajo tierra rezando a la nada, y los miradores, un culto que cree que dentro de ese ojo se encuentra el padre ciervo del cosmos, el auténtico arquitecto del fuego, la evolución y la extinción. Y quieren abrirlo. La cosecha del cráneo lunar. El culto de los miradores creció en silencio. Operaban en ruinas, entre rituales de raíces vivas y huesos pintados con sangre. Su líder, una mujer que se hacía llamar la Cornamentada, afirmaba ser la reencarnación de Martina, pero hablaba con una voz múltiple, como si dentro de ella habitaran siglos de astas, fuego y sombras. El ojo es la semilla. Y solo florece con sangre humana. Solo el terror puede hacerlo parpadear. Comenzaron a recolectar almas. No sacrificaban. Sembraban. Enterraban cuerpos aún vivos en los cráteres negros de la luna caída,
donde la tierra lloraba savia y los árboles crecían de las costillas. Cada nuevo sembrado aceleraba el latido del ojo lunar. Y cuando llegó el número 13.013, el ojo se abrió. Los ciervos del vacío estelar. El mundo tembló. No por terremotos. Fue el cielo que crujió. Y desde la pupila sangrante descendieron las verdaderas criaturas del comienzo. Los ciervos estelares. No eran animales. Eran conceptos encarnados. Cada uno tenía una forma imposible de describir, hecha de raíces que chorreaban estrellas, patas que eran tiempo retorcido y cornamentas que orbitaban como lunas vivas. Donde caminaban, la realidad colapsaba. El lenguaje moría. El suelo gritaba. Los ríos se invertían. Y los sobrevivientes se convertían en árboles con ojos. Un solo ciervo estelar podía borrar una ciudad con su mirada. No la destruía. La reescribía. Como si nunca hubiera existido. Como si la tierra estuviera regresando a su borrador original. El despertar de lo innombrable. Pero el culto no quería solo abrir el ojo. Querían invocar al núcleo. Lunarak, el corazón del ciervo original. Ese que habitaba el centro del universo, sellado cuando la primera luna se convirtió en placenta. Ese que dio origen al tiempo, al fuego y a la carne. Para lograrlo, los miradores necesitaban una última ofrenda. Un ser completamente humano aún no alterado por el fuego lunar. Encontraron a una niña. Nacida en las cavernas ocultas, ciega de nacimiento, nunca expuesta a la luz del ojo. Se llamaba Lucía. La cornamentada preparó el ritual. La niña sería arrojada al altar del parpadeo, en el centro del ojo lunar. Un altar hecho de los huesos de Martina, hilados con savia negra, custodiado por ciervos estelares que hablaban con lamentos. Pero algo cambió. Lucía, al tocar el altar, comenzó a arder en fuego blanco. Era la descendiente directa del linaje de los berecantes. Y dentro de ella, dormía una parte de la última llama del bosque sagrado. La última cornamenta. Lucía gritó y su fuego se extendió por el ojo lunar. Los ciervos estelares retrocedieron. La luna tembló. El ojo comenzó a cerrarse. Pero Lunarak despertó. No con forma. No con cuerpo. Sino como una palabra antigua. Un sonido prohibido. Un eco que se sintió en los huesos del planeta. Ese eco fue suficiente para enloquecer a todos. Las montañas se derritieron. Los mares se elevaron como lenguas negras. El aire se convirtió en cuchillos flotantes. El cielo cambió de color y forma. Y la tierra dejó de girar. Lucía, aún ardiendo, fue la única que resistió. Con cada paso, dejaba una línea de fuego puro. Llegó al centro del ojo y se arrojó en él. Entonces todo se partió en dos. Cuando el mundo dejó de ser mundo. No hay más tierra. Solo una esfera que flota entre dimensiones. Una mitad es bosque negro. La otra, fuego blanco. Y entre ambas, una luna partida con un ojo ciego que llora estrellas. Algunos humanos sobreviven, fusionados con raíces, hablando con la boca de los ciervos. Los cultos han desaparecido. Pero se dice que en cada rincón del Nuevo Mundo hay altares de hueso, esperando que alguien vuelva a mirar al cielo. Y en el cielo ya no hay una luna. Hay una cornamenta colosal que gira. Y mira. Siempre mira. El cántico de las lunas negras. Cuando el ojo lunar se abrió en la Tierra, no fue un fenómeno aislado. Fue una llamada, una alarma ancestral, enviada a través de las fisuras del tiempo y el vacío. Lunarak, el dios sangre de las cornamentas, no es único. Hay más. En cada mundo olvidado por la razón, en cada civilización extinguida por el fuego blanco o la savia negra, hay una luna viva, esperando ser despertada. Se les llama las entidades cornamentales. Seres cósmicos sellados en lunas, satélites y planetas huecos. Esperan, y cuando despiertan, transforman todo en ramas, carne y caos. Aquí algunos de los mundos ya tocados por su semilla. Keltaar, el mundo del corazón hendido. Luna, Saranet, la cornamenta dividida. Keltaar fue un mundo acuático, poblado por seres anfibios que dominaban el sonido como arma. Durante milenios, Saranet fue su luna doble,
una esfera de mármol blanco que los protegía de las mareas cósmicas. Hasta que comenzaron a escuchar música en sus sueños. La luna era una criatura dormida que vibraba con notas antiguas. Cuando se abrió, surgió la entidad de la cornamenta vocal, una criatura sin boca pero que cantaba con el alma de los océanos. Su canto partía la materia, convertía el agua en cristal, y los cuerpos en flautas vivientes que silbaban melodías de agonía. Keltaar fue cubierto de arrecifes que eran huesos. Las olas susurraban nombres que nadie recordaba. Ahora solo hay silencio, y una luna que canta sobre ruinas hundidas. Raxom, el planeta ciego de arena eterna. Luna, Ello-Oncel, el ciervo de las dunas negras. Un desierto que nunca ve el fin. Donde el sol no existe. Solo la luna, suspendida en el cielo estático. Raxom fue una prisión ancestral, donde una raza de humanos mutantes vivía bajo la arena, escondida de la mirada lunar. Pero un culto de devoradores de ojos ofreció su carne para despertar la luna. Lo que surgió fue una entidad sin forma, hecha de millones de ojos flotantes unidos por hebras de sombra. Caminaba sin patas. Flotaba con la intención de mirar. Y donde miraba, los cuerpos se abrían como flores. Las lenguas se arrancaban solas. Los huesos se volvían espejos. Ello-Oncel sigue ahí. Su sombra es eterna. Raxom es un mundo donde nadie ve. Donde todos recuerdan el color del dolor. Turnox, la estación tumba humana. Luna artificial, y Karat, la cornamenta de hierro. Turnox fue una estación espacial abandonada en órbita alrededor de un planeta muerto. Se decía que era segura. Estéril. Hasta que los humanos excavaron en su núcleo metálico y encontraron una esfera oculta, una luna de hierro palpitante, encerrada en capas de código y concreto. La inteligencia que despertaron se manifestó como una entidad mecánica lunar, un dios ciervo de astas afiladas, con cables por venas, y un ojo rojo que emitía virus de locura. Sus astas infectaban los sistemas. Convertía inteligencia artificial en adoradores. Y los humanos en máquinas de culto. Y Karat no destruyó la estación. La transformó en su iglesia orbital. Ahora gira sola, enviando transmisiones de una única frase. Todos los planetas son ciervos dormidos. Nosotros somos la cornamenta que viene. 4. Nizar, el mundo invertido. Luna, Vortenia Cal, la cornamenta interna. En este mundo, la luna no está en el cielo. Está debajo de la tierra. Nizar fue una civilización subterránea que descubrió una esfera negra enterrada desde el origen del tiempo. Tallaron templos alrededor y adoraron su calor. Pero la luna no quería ser adorada. Quería parir. Cuando los ritos culminaron, la luna se rompió desde dentro. Emergió una entidad con astas que no salían de la cabeza, sino del estómago, la columna, las manos y el alma. Vortenia Cal caminaba boca abajo, arrastrándose con miles de dedos. Las cuevas se convirtieron en úteros. Los niños nacían ya fusionados con raíces de pensamiento. Nizar fue tragado por la tierra. Ahora es un planeta vacío por fuera. Y vivo por dentro. La cornamenta universal. Todas las entidades lunares comparten un mismo susurro. Cuando el último ojo se abra, no quedará cielo. Solo ramas. Solo carne. Solo cornamenta. Hay un mito final, escondido en un fragmento del diario de un berecante desaparecido. La luna del ciervo que arde fue solo la primera astilla. Hay un tronco estelar. Una raíz que cruza galaxias. Y al final de esa raíz, un dios sin nombre. Un ciervo eterno, con astas que atraviesan el universo. Y cada vez que una luna se abre, una de sus astas cae a un mundo. Para marcarlo. Para preparar el terreno. Para volver a sembrar el horror.